Hace unos días se produjo la muerte del expresidente Carlos Menem y bueno, produjo distintas sensaciones, análisis políticos sobre su vida, sobre su participación en la política de La Rioja a nivel nacional. Y especialmente nos vamos a enfocar en este bloque lo que pasó en 1995 con la explosión de la fábrica militar de armamentos que produjo 7 muertos y más de 300 heridos. Bueno, ya tenemos la comunicación del colega Miguel Reciali desde Villa Escazú. ¿Cómo te va? Buenos días, te saludo Emilia Grande. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi saludo para vos y toda la gente allí de esa zona. Bueno, me alegro y te agradezco esta gentileza. Bueno, ¿a vos qué te provocó? Cuando por ahí estaba un poco no en el tapete de la opinión pública, pero ¿qué te provocó la muerte? ¿A qué te retrotrajo? Mira, sin duda es una indignación, pero que no la genera la muerte de Menem en realidad. La indignación de Río Tercero y de la zona, porque acá la vivimos a la explosión, horas para hablar de la experiencia esa, ¿no? Pero, la impunidad de Menem fue sustentada por el poder político en la Argentina todo el tiempo. Lo mantuvieron legislador para que tuviera fueros. Él tenía ahora, el 24 de febrero a las 9 horas, en el juicio, o sea, 10 días antes, 10 días después de que muriera, tenía el juicio para ser dilucidada su posible participación como autor mediato de la voladura de fábrica militar Río Tercero, 25 años después. Y esos 25 años no pasaron solo porque Menem quiso, pasaron porque el poder político lo cubrió durante 25 años, ¿no? Entonces, esto Río Tercero lo sabe, y también sabe de la avanzada edad de Carlos Menem. Por lo tanto, no toma por sorpresa, sí toma con indignación, a tal punto que el propio intendente, Marcos Ferrer, publica un breve y contundente mensaje en las redes sociales. Dice: murió Carlos Menem en la más absoluta impunidad, pero la muerte no reivindica, no trae olvido a la memoria ni hace digno al canalla. Solo la justicia nos hace libres, nos seca las lágrimas, nos devuelve la paz. Con esas frases que fueron muy aplaudidas de Marco Ferrer, más la decisión de no adherir al duelo nacional, el Río Tercero exterioriza su bronca, pero no es una bronca que nace ahora, porque justo cuando lo iban a juzgar a Menem se muere, sino en realidad es una bronca que tiene 25 años, que ha perdido enojados y que ha traído nuevos enojados, que son los hijos o los nietos de aquellos que sufrieron más daño y más consecuencias en la voladura de la fábrica. Por otra parte, tampoco es nuevo. Mira, te voy a contar un detalle si tenés tiempo. Sí, dale, te escucho. El día de las explosiones, mi radio fue una de las pocas. Villa Escazú está 25 kilómetros aguas abajo sobre el río Taramochita de Río Tercero. Por lo tanto, somos una de las poblaciones vecinas a las que huyó muchísima gente. Y Villa Escazú por aquel entonces tendría unos 2.000 habitantes. Acá vinieron 20.000 personas, o 15.000, por lo menos. Eso implicó llenar la plaza, llenar el salón del club y llenar el balneario de última, pese a que era una mañana bastante fresca. Y yo saqué el micrófono de la radio afuera, a la vereda, para que la gente fuera más ágil, porque venían uno atrás del otro a decir: yo busco, soy fulano de tal, mis hijos lo envié con un vecino, pero no sé si están acá o fueron a Tancata o Almafuerte, que son otros pueblos vecinos. La gente pasaba mensajes personalmente por la radio, tratando de localizarse, de reencontrarse con miembros de su familia, por ejemplo, porque literalmente huyeron. Yo a eso de las 11 de la mañana empecé a organizar para que la población hiciera pizzas y las llevara al salón del club para repartirlo a la gente, porque muchos habían venido sin nada de dinero en el bolsillo, porque literalmente huyeron de la ciudad. Fue un momento muy feo, muy duro.
Pero también cerca del mediodía yo fui con móvil hasta el balneario de nuestro pueblo, donde había miles de personas, y yo iba pasando y había gente, que incluso tengo los rostros de algunos, que me gritaban, porque yo trabajé 20 años en la AM de Río Tercero, y me conoce mucho la gente allá, me gritaba: Miguel, decí que esto lo hicieron a propósito. Ese mismo día, en ese mismo momento, la gente empezó a sospechar de que esta explosión fuera accidental. La sospecha de que se hizo desde el más alto poder para tener una excusa para quitar de stock armas que se vendieron a Croacia y Ecuador, como después se probó, estuvo en el instante en el río Tercerense. Por eso digo que siempre pensaron que se trataba de una explosión que creyeron que podían controlar y en definitiva no pudieron controlar, ¿no? En ese contexto que estás mencionando, Miguel Reciale, la justicia avanzó, pero después también los abogados de Menem apelaron y patearon y pasaron 25 años, y con también lo que vos dijiste, la complicidad de la dirigencia política, ¿no?, de los fueros. Claro, porque si no, no se explica que a la edad y en el estado de salud de Menem siguiera siendo legislador. Por lo tanto, sin duda se mantuvo en él los fueros políticos a toda costa, ¿no? Pero bueno, la justicia fue lenta, pero dentro de la justicia Río Tercero hizo todo lo que pudo. Y después vino una suerte de bronca silenciosa en Río Tercero, porque hubo una primera indemnización que acalló algunas voces por algún tiempo, pero después todo el resto de los daños, bueno, nunca más hubo un responsable. Porque hay que separar dos cosas: la plata de las responsabilidades políticas y materiales en el hecho que se produjo. Porque la impunidad no se compra con plata, ¿no? Por lo tanto, el Río Tercero no solo reclamó resarcimiento económico, sino también reclamó que los verdaderos culpables fueran presos, como hubo el juicio a los militares de la época en la fábrica, la responsabilidad en la cadena de mandos. Bueno, pues también pretendía eso llegara hasta los niveles más altos de la dirigencia política. Fíjate que Menem en poquitas horas está en Río Tercero y le dice a los medios: ustedes tienen que decir la verdad, tienen que decir que esto fue un accidente. Es decir, la desesperación por demostrar y por decir y para que se creyera que fue un accidente fue notable desde el primer momento, ¿no? Por último, Miguel Reciale, la gente que perdió todo, la casa que se destruyó, ¿fue resarcida? ¿Cómo siguió viviendo? ¿Cómo salir adelante en ese momento, no? Sí, lo más grueso, lo más notable, sí fue resarcido. Yo conozco gente que recuperó perfectamente su casa con lo que le dieron. Fue resarcido en ese aspecto, sí, pero solamente los principales daños. Hubo otro tipo de daños, como los psicológicos, por ejemplo, que nunca fueron resarcidos por nadie. Hubo muchísima gente que mantuvo los daños en su mente, digamos, en su personalidad, en sus temores. Acá teníamos gente que hacía 3 días que estaba en Villa Gesell y no quería volver más a Río Tercero. Eso deja secuelas. Eso nunca se terminó. No hubo un cierre, Emilio. Si no juzgamos al supuesto jefe de todo esto, que es el presidente de la nación, del momento, no cierra, no termina, ¿no? Entonces, hubo resarcimientos económicos, hubo otros que no llegaron, pero lo más grueso, las casas que volaron, literalmente volaron, no quedó nada. Esas más cercanas, eso sí, en una primera etapa fue resarcida. Miguel Reciale, que también sos director de la radio Capilla Rodríguez de Villa Gesell, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100 de Rafaela, el Radio El Espectador. No, muchas gracias a ustedes.
Yo, déjame decir por último que el hecho de que Río Tercero no adhiriera al duelo provocó que todos los medios nacionales se ocuparan del tema. A mí me pareció un poco anecdótico, porque ahora preocupa tanto el tema, están en las primeras planas de todo el país y casi te diría del mundo. Pero en realidad acá el tema no cayó nunca en las primeras planas. Gracias por llamar. Muchas gracias, Miguel Raciel, desde Villa Casubi, Córdoba. Un abrazo.